Alors, bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que ça va bien, que vous êtes déjà réveillés. Aujourd'hui, je vais préparer deux tutoriels pour corriger les activités, d'accord? On commence avec cette activité, chercher le féminin, d'accord? Donc, regardez. Ici, pues tenemos bœuf, que sería buey, vache, el femenino, coq, poule, d'accord? El gallo, la gallina, chat, chatte, aquí dobla la T, chien, chienne, ¿de acuerdo? Dobla la N, acteur, actrice, musicien, musicienne, dobla la N, mari, femme, d'accord? Fils, fille, hijo, hija, un copain mexicain, une copine mexicaine, une tante généreuse, d'accord? Con acento, la primera y la segunda. Une belle sportive, euh, pardon, ici, une belle mère sportive, faltaba mère, une infirmière ponctuelle, double L, ¿vale? Acabado en E. Une cousine folle, una prima loca, un garçon mignon, une fille mignonne, une journaliste acaba en E, en este caso es invariable, gentille, et une fausse amie, con doble S, una falsa amiga. Seguimos chinois, chinoise, marocain, ¿vale? Marocain, marocaine, français, française, brésilien, brésilienne, double N, péruvien, peruano, con V, péruvienne, parisien, parisienne, japonais, japonaise, italien, italienne, russe, russe, para los dos, grec, grec, griego, griega, turc, y román, romaine, ¿vale? Diferencia, recordar cuando acaba en ian, dobla la N, pero si acaba en AI y N, no la dobla, ¿d'accord? Vamos al siguiente. Rápidamente, pues tenemos accouchage, que es un nacimiento, ¿d'accord? Dar a luz, accoucher es dar a luz, accouchage. Se comporte, comportement. Choir significa caer, choir también puede ser caída, o chute, con C-H-U-T-T-E, ¿vale? También séduire, séduction, valoriser, valeur, partir, parti, utiliser. Bueno, aquí sería mejor utilización, existe, ¿vale? Usage sería para usar, ¿vale? Protección, échouer, es suspender o encallar, échouage, un suspenso. Refuser, refus, démarrer, que sería también comenzar, démarrage, el comienzo. Retour, retourner, ¿vale? Volver. Appeler, appel, llamada. Enregistrement, así sería una grabación. Prier, que significa rezar. Prière, el rezo. Détourner, détournement, el desvío. Produire, production. Découvrir, découverte, construire, construction. Vaincre, vencer, victoire. S'entretenir, que puede ser conservarse, también entrevista, entrevistarse. Entretien, una entrevista de trabajo normalmente. Communiquer, comunicación. Séparer, separación. Accueillir, accueil, doble C, ¿vale? Y aquí en accueillir faltaría, creo que falta una C ahí también. Conquérir, conquête, conquista. Respect, respeto. Débat, debate. Habitude, hábito, costumbre. Rentrer, pues la vuelta. Haïr, odiar. Haine, odio. Exploiter, explosión. Causer, cause. Préjugé, tolérance. Témoignage, testimonio. Louer, alquilar, ¿de acuerdo? Loyer aussi, un loyer, un alquiler. Proposición, hâte, las prisas. Passer, passage, ramasser, ramassage, recogida. Suite, continuación. Imposición, rejet, rechazo. Trouble, problema. Unión, sonnerie, que sería pues el politono, el tono que tenemos en el móvil. Natación, ¿d'accord? Sigo por aquí, rápidamente. Acceso, amélioration, mejora, annonce, anuncio. Percepción, aprendizaje, ¿vale? Arrêt, parada. Bâtiment, edificio. Blessure, herida. Choix, elección. Classement, clasificación. Comprensión, comprensión.
conduite, se escribe conduite, conducta. Conseil, consejo. Contrôle, contrôle. Croyance, creencia. Description, description. Dépense, gasto. Destruction. Développement, desarrollo. Discussion, donner. Donner también es una donación. Écart, mirada. Écarter, mirar también. L'écart sería, perdón, la distancia. D'accord, écart, distancia. Encouragement, pues el ánimo. Envahissement, invasión. Envoi, envío. Étendu, étendue, se escribe eso con acento, es extensión. Existence, félicitación. Fuite, huida. Gérance, gerencia. Interdiction, prohibición. Jugement, juicio. Legislación, legislación. Lien, lazo. Logement. Logement también es un alquiler, c'est loger, d'accord, logement. Lutte, lucha, ahí aparece. Manque, falta. Monter, subida. Nettoyage, limpieza. Negación, ordonnance, que puede ser una orden también. Una ordonnance, una receta médica. Payer, paga. Penser, pensamiento. Perdre, conter, pérdida. Pleurs, las lágrimas. Y plonger, que es la inmersión aussi. Sigo. Trouver, un encuentro aussi. Croyance, la creencia. La promoción. Le regard, la mirada. L'attente, la espera. Fumer, el humo. Apparition, d'accord. Vision con una S. Émotion con T-I-O-N. Règle, regla. Gain, ganancia. Cri, grito. Atteindre, attente, apreciantes. Existence, nuisance con doble C, pues el daño. Peinture, pintura. Gaspillage, el gasto. Intérêt. Achat, achat, se escribe eso. Disputa, de acuerdo, una disputa. Changement, cambio. Arriver, oubli, olvido. Renseigner, información. Renseignement, información. Renseigner, informar. Conclusión, disparición, manifestación, inscripción. Faux, cuando hablamos de la falta de algo, la manque, le faux aussi. Poursuite, pues poursuivre es proseguir, el procedimiento sí. Sanción, ennui, aburrimiento. Usage, esta vez usage. Abuse, abuso. Hébergement, también alojamiento. O logement, perdón, era también alojamiento. Combat, combate. Restricción, restricción. Descente, bajada. Remarque, remarque. Croissance, con doble S. Demande, emploi, empleo. Agresión, doble S. Pluie, lluvia. Y souffrance. Bueno, hasta aquí la primera corrección. Continúo con el tutorial. Au revoir. A plus tard.